Seguimos en la pantalla de Canalé. Vamos a recibir ahora a Andrés Bortagaray, eres arquitecto y urbanista. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Buenas tardes, Liliana, muchas gracias. Gracias por su parte. Bueno, Andrés, vamos a hablar sobre las ciudades, inundaciones y crisis ambiental que cada vez son más frecuentes, ¿no? Debido también a todo lo que estamos pasando con este calentamiento global que azota ya el planeta y se pone complicado cada vez más. Hay obras que puedan quizás hacerlas un poquito más o menos más desastrosas los daños ambientales que pueden llegar a ocurrir. Exactamente, Liliana, estamos con una recurrencia de fenómenos que son bastante extremos y que en el caso de Bahía Blanca pudo pasar en otros lugares del país también, se combinan con una forma de crecimiento urbano que se caracteriza por la impermeabilización de suelos, por tener menores posibilidades de escurrimiento y por una, digamos, conjunción de factores que hacen que hoy estemos frente a una tragedia. Creo que hoy la prioridad es que se articulen los esfuerzos de respuesta, que intervengan todos los niveles de gobierno, porque ninguno tiene el conjunto de las competencias, y que también podamos aprender de esto para el futuro. Como bien preguntás vos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con obras, pero otras que tienen que ver con cómo preservamos suelo absorbente, cómo dejamos espacio en los sistemas hídricos, en los ríos y arroyos para que tengan las cuencas de expansión, cómo, bueno, podríamos después hablar en las estrategias a futuro, que hay lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, frente a, o combinada con la infraestructura tradicional, que se puede hacer desde el punto de vista Ujú. de la gobernanza y la participación ciudadana. Por ejemplo, en Santa Fe, después del 2003, con la segunda inundación, bueno, se tomaron una cantidad de medidas y cómo somos capaces de tener nuevas proyecciones de acuerdo a la situación climática actual. Ujú. Bueno, sí, obviamente que las obras hay que realizarlas, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Que siempre las obras pueden llegar a mitigar un poco estos daños climáticos que a veces, bueno, es imposible de controlar, porque la naturaleza lamentablemente es así, cuando se despierta y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya vemos lo que está sucediendo con Bahía Blanca y en otras partes del mundo también, donde familias han perdido todo o ciudades que han quedado totalmente destrozadas. Y te pregunto si qué pasa también con las edificaciones, porque también veo que las ciudades se van transformando cada vez más y se construyen edificios altísimos y hay barrios que están perdiendo también su, no sé cómo llamarlo, su paisaje natural por esas estructuras que justamente no se levantan en estos barrios. Eso también puede eh, poner su granito de arena para que ocurran estas inundaciones. Exactamente, como decís vos, en primer lugar, digamos, tenemos para hablar de fenómenos muy recientes, Ujú. lo que ocurrió en Valencia, también con cuestiones hídricas, lo que ocurrió en Los Ángeles con incendios, y tenemos que, digamos, tener capacidad de respuesta. No es solamente la cuestión vertical de los edificios, sino también la impermeabilización de suelos. Ujú. Hay, por ejemplo, en Francia, hay una ley nacional que es de cero impermeabilización neta, que tratan de que no se siga artificializando el suelo, porque eso es, digamos, pierde la capacidad de absorber y contribuye, por otra parte, al cambio climático. Y frente a las obras que mencionabas que se pueden hacer, claro, las obras de infraestructura tradicional lo que tratan de hacer es crear una infraestructura, lo que llaman infraestructura gris, por ejemplo, que permita aumentar la capacidad de conducción ante la acumulación de agua en un fenómeno de este tipo. Los que hablan de soluciones basadas en la naturaleza, que no son excluyentes,
Claro. tratan de ver cómo, por ejemplo, no es solamente lo que ocurre en el momento de la tormenta, sino todo el año. Por ejemplo, en el río Besós en Barcelona hay un río y hay todo un espacio verde que cuando no hay inundación se usa como canchas de fútbol, como espacio verde para la ciudad, y cuando el caudal aumenta queda como un lecho de expansión. Yo creo que hay que aprender de las dos cosas y también, digamos, cómo se gobierna esto, cómo se crea conciencia en la población, como ocurre con las ciudades que están bajo riesgo sísmico, que se sepa cómo, ante la menor alerta, qué es lo que uno puede hacer y cómo coordinar los esfuerzos del mejor modo posible. Bien, eso que mencionaste es fundamental, ¿no? La educación también a la población, sacar la basura en franjas horarias específicas, bueno, también con la tala de árboles. Eh, Cada vez vemos ciudades con menos árboles, que me parece que eso también forma parte, ¿no? De todo un conjunto de cosas, más allá de las obras, como bien mencionábamos, pero que también aportan y hacen a este cambio climático que cada vez es más significativo. ¿Deberían tener los gobiernos Sí, también políticas en ese sentido? sí, yo creo que es fundamental. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con información, digamos, ¿no? Ujú. Saber cuáles son las cotas de inundación de cada parte de una ciudad. Eso, eh, digamos, da pautas de cómo organizarse y saber mucho mejor en cada lugar qué es lo que se puede hacer. Ahora, nosotros hablamos de fenómenos extremos, pero estamos en la pampa húmeda, donde hay precipitaciones que en general tienen un promedio o superan los 1000 milímetros por año, que es algo que está atrás también de nuestro dinamismo, de nuestro ambiente natural, de nuestra capacidad productiva, y que tiene todo un ecosistema de ríos, arroyos, que permiten ir canalizando el agua. A Claro. veces, tanto en las ciudades como a veces en la parte rural, por determinadas formas de intervención, es como que no se tomara en cuenta ese sistema más allá del cambio climático. Ujú. Y como ya existen estudios desde hace mucho tiempo, a veces también sacar todo el agua no te permite, por ejemplo, hacer frente a las sequías. Entonces, lo ideal es poder tener una estrategia, como decía Florentina Meguino, que permita tener en cuenta las dos puntas de los fenómenos extremos a los que podemos tener que hacer frente. ¿Crees que lo que ocurrió en Bahía Blanca se pudo haber evitado con obras? Mirá, obviamente que una vez que pasó siempre hay para aprender y podemos decir, bueno, cómo es el mantenimiento de lo que existe y qué Claro. se puede hacer, pero creo que la cuestión más estructural es, vamos a poder evitar en el futuro situaciones de este tipo si tomamos en cuenta que la forma de crecer actual de nuestras ciudades no da respuesta a estos desafíos que Ujú. tenemos. Más que las obras en sí, es la forma de crecer lo que deberíamos cuestionarnos en Bahía Blanca y en otras ciudades del país. No hay nada particular de Bahía Blanca, el fenómeno que se concentró en Bahía Blanca, si pasaba en otro lado, igual hubiera producido también graves consecuencias, pero creo que lo más importante es cómo a partir de esto, de forma constructiva, le Claro, se damos toma ahora prioridad a conciencia. la. Claro, y lo hacemos después. Por Ujú. eso mencionaba el ejemplo de Santa Fe en 2003, que fue muy atípico que el Paraná y el Salado crecieran juntos de esa manera, y si bien había algunas previsiones, bueno, no preveían que eso se pudiera combinar, después, bueno, hubo algunas fallas en bombas, etcétera, pero a partir de ahí se tomó como una cuestión central de la política pública urbana, con la universidad, con los actores sociales, se hicieron, además de reforzar la capacidad de drenaje, por ejemplo, la Reserva Natural Urbana del Oeste, y creo que también de aquí en adelante tenemos ese desafío en Bahía Blanca y en las otras ciudades. Así es. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Lilian. Gracias por este contacto. Andrés Bortag